Pues vamos a empezar, hermanos, nuestro estudio. Vamos a Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10. Y simplemente recordando, hermanos, del capítulo 10 al capítulo 15, se le conocen como los proverbios de contraste, ¿no? Siempre vamos a ver contrastes dentro de ese proverbio. Y estos proverbios, hermanos, a partir de aquí en adelante, realmente hasta acabar proverbios, pues nunca vamos a encontrar una secuencia específica de ideas, ¿no? Normalmente los versículos no están relacionados entre sí, así que vamos a tocar muchos temas, hermanos, que al final la intención es que cada tema nos va dando un equipamiento para aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Ok? Así que vamos a comenzar. Proverbios capítulo 10, versículo 14, que es en donde nos quedamos. Proverbios capítulo 10, versículo 14, dice así la palabra de Dios: los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Vamos a ver la primera parte, hermanos. Dice: los sabios guardan la sabiduría, ¿no? Note esta palabra, hermanos, sabiduría. Los sabios guardan sabiduría. En hebreo, hermanos, es dahat, que dahat, hermanos, se traduce como conocimiento, ¿ok? Pero la idea de esta palabra de conocimiento, hermanos, da la idea de un conocimiento intelectual, pero eso que aprendes intelectualmente lo llevas a cabo, lo practicas, ¿ok? A eso se refiere con la palabra conocimiento, ¿ok? No solamente es el conocimiento intelectual y ya, no, también lo tienes que aplicar. Porque recuerdas, hermanos, en términos bíblicos, ¿qué es la sabiduría? En términos bíblicos. Ajá. O sea, en términos bíblicos, la sabiduría es conocer la palabra de Dios y aplicarla en nuestra vida diaria. ¿Ok? Entonces, a eso se está refiriendo con esta palabra de conocimiento. Yo conozco la palabra de Dios, pero también la aplico a mi vida. Porque, hermanos, esta es una realidad, hermanos. Nosotros tenemos la capacidad de aprender la palabra de Dios, pero ¿gracias a quién? A Dios, ¿no es cierto? Y yo tengo la capacidad de aplicarla en mi vida gracias a Dios. Por eso, hermanos, cuando nosotros hablamos acerca de la sabiduría, acerca de aprender y aplicar la palabra de Dios, simplemente lo podemos resumir en obediencia a Dios. ¿Qué es la sabiduría? Obediencia a Dios. Es obedecer a Dios. Por eso dice el texto: el sabio guarda, ¿no es cierto? Los sabios guardan la sabiduría. O sea, este hombre sabio va a guardar, va a atesorar el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para aplicarlo, para ponerlo en práctica en su vida diaria. Ahora yo quiero preguntar: ¿quién es este sabio? ¿Quién es el sabio? El sabio es, escucha, el creyente verdadero. Ese es el sabio, el creyente verdadero. O sea, en otras palabras, el sabio es el que obedece. ¿No es cierto? Porque vean lo que dice Colosenses 2:2. Acompáñame a Colosenses capítulo 2, versículo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 2 dice, escucha: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, escucha, todas las riquezas de pleno, ¿qué? Entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien, o sea, en Cristo están escondidos, escucha, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Vean, hermanos, que el que está en Cristo, el que encuentra a Cristo, o sea, el creyente, ¿no es cierto? El que cree en Cristo, ¿qué va a encontrar? Los tesoros, ¿no es cierto? Los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Se dan cuenta? El creyente va a encontrar la sabiduría. El que cree en Cristo va a encontrar la sabiduría. Pero, ¿qué pasa también? Vean lo que dice 2 de Timoteo 3:15. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Vean, dice así, 2 de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez, aquí Pablo le está hablando y está haciendo referencia a Timoteo. Le dice que Timoteo, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nota que conocer, saber las escrituras, conocer la palabra de Dios, te hace ¿qué? Sabio. Te hace sabio. Entonces, hermanos, el creyente verdadero encuentra la sabiduría al creer en Cristo Jesús, pero también el creyente verdadero no solamente va a encontrar la sabiduría, sino que va a aplicar la sabiduría, va a aplicar la palabra de Dios, va a saber qué dice la palabra de Dios y va a ser sabio, va a aplicarla, va a entenderla y va a aplicarla en su vida diaria. O sea, en pocas palabras, el creyente verdadero obedece las escrituras. ¿Por qué? Porque es sabio, ¿no es cierto? Esta es la realidad, hermanos. Cuando nosotros somos sabios, nosotros vamos a esforzarnos a entender la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida diaria. Un verdadero creyente hace eso. Por eso yo me sorprendo, hermanos, cuando alguien se dice cristiano pero no estudia las escrituras. Cuando alguien se dice cristiano pero no lee la Biblia. Eso es imposible. Un verdadero cristiano es sabio. O sea, un verdadero cristiano lee la Biblia y aplica la Biblia. ¿Ustedes creen, hermanos, que un verdadero cristiano da un buen ejemplo en solamente leer la Biblia 5 minutos? Y eso si bien les va, porque hay otros que ni siquiera abren las escrituras. Entonces, ¿cómo ese hombre o esa mujer se pueden llamar sabios, creyentes verdaderos, si no tienen el interés de aprender de Dios y de obedecer a Dios? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nos está enseñando. Ahora, observa el contraste. Regresamos al proverbio. Al proverbio 10:14. Observa el contraste. Hemos visto que los sabios, los creyentes verdaderos, van a guardar la sabiduría. O sea, van a aplicar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Van a conocerla, van a aplicarla y ver el contraste. Proverbios 10:14 dice: mas la boca del necio es calamidad cercana. ¿Quién es el necio ahora? ¿Quién es el necio? Por un lado vimos al sabio. El sabio es el creyente verdadero, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿quién es el necio? Exacto, el incrédulo, ¿no? Ese es el contraste. El incrédulo, el necio es el incrédulo. El contraste del sabio es el que no cree y, por supuesto, es el que no obedece a Dios. Este necio, este incrédulo, nota la palabra, dice que la boca del necio es ¿qué? Calamidad cercana. Esta palabra de calamidad, hermanos, se traduce mejor como mejitá. Que mejitá en hebreo, hermanos, su mejor traducción es destrucción. Destrucción. Entonces, ¿cómo diría el texto? Que el necio, o sea, el incrédulo, enfrenta destrucción por lo que dice. El necio enfrenta destrucción por lo que dice. Y esto es cierto, hermanos, porque el pecador, gracias a su boca pecaminosa, va a enfrentar destrucción en su vida.
Fíjense, hermanos, esto es muy práctico para nosotros, pero muy, muy práctico. Porque si tú pecas con tu boca, tú te vas a enfrentar a una destrucción. Te vas a enfrentar a una destrucción. Por ejemplo, hermanos, se ha visto muchas veces en la tele, en las redes sociales, que personas van manejando en su carro y de repente se le cierra uno, ¿no? Y entonces esta persona del enojo que hace, le empieza a insultar, le empieza a decir, y el otro se baja y lo golpea. Y se pelean, si bien le va, porque hay otros que traen armas porque no sabes con quién te estás metiendo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasó? Su boca trajo destrucción para sí mismo, ¿no es cierto? Su boca trajo destrucción. Nuestra boca pecaminosa puede traer destrucción, puede traer dolor, puede traer tristeza, no solo al que nos rodea, sino para nosotros mismos. O cuando mentimos, ¿qué pasa? Yo miento, esa mentira es descubierta y entonces yo quedo avergonzado, quedo destruido por mi pecado. También pasa, ¿no? O cuando hablamos mal de alguien. ¿Quién sabe de dónde se enteró? Pero esa persona se enteró que yo hablé mal de ella, viene, me reclama y ese pecado me trajo destrucción. El pecado de mi boca me trajo destrucción. Esa es la idea aquí, hermanos. Las palabras pecaminosas siempre, siempre te van a traer problemas. Siempre te van a traer destrucción a tu vida. Ve lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 6. Santiago 3, versículo 6. Santiago capítulo 3, versículo 6. Dice así Santiago: y la lengua. Vean, hermanos, cuando Santiago se refiere a la lengua, él se está refiriendo a las palabras, ¿ok? No se está refiriendo al músculo que tenemos como tal, no, se está refiriendo a las palabras, ¿vale? Entonces, está diciendo Santiago que la lengua, o sea, las palabras, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. O sea, hermanos, la idea general de este pasaje es que la lengua, o sea, nuestras palabras, tienen un potencial enorme para hacer maldad. Tienen un potencial enorme para destruir, a tal punto de, por supuesto, arruinar absolutamente todo lo que nos rodea. Porque por eso dice Santiago, vean la primera parte, la lengua es que es un fuego. Fuego en griego, hermanos, es pir, que esta palabra se traduce mejor como hoguera. La lengua es una hoguera. Pero esta palabra de hoguera, hermanos, está dando a entender que es algo donde se incendia algo continuamente. Hay un incendio continuo. ¿Qué pasa cuando hay un incendio, hermanos? ¿Qué pasa cuando se incendian los bosques? Llega el fuego y ¿qué pasa? Se esparce por todos lados muy rápido, ¿no es cierto? ¿Y qué trae? Destrucción. Bueno, así es la lengua. Así son nuestras palabras, como un incendio que arrasa con todo alrededor. Vean la pecaminosidad de nuestras palabras, ¿no es cierto? Y la idea es la misma, hermanos, que vemos en Proverbios 10:14. Es exactamente la misma. Dice Proverbios 10, versículo 14, mas la boca del necio es calamidad cercana. Nuestras palabras van a traer destrucción a nuestra vida. Por eso, hermano, tienes que tener cuidado con lo que dices. Siempre tienes que tener, porque tus palabras te pueden traer mucho dolor a tu vida. Tus palabras te pueden traer mucho sufrimiento. Lo hemos mencionado muchas veces, hermano. Antes de hablar, ¿qué tienes que hacer? Pensar, ¿no es cierto? Que sea más rápida tu mente que tu lengua. Hermano, tienes que practicar la prudencia en tu vida. Porque cuando tú eres prudente, tú haces que tu lengua se frene.
¿Esto es algo difícil? Muchas veces sí, ¿no es cierto? Porque no simplemente hablamos por hablar. Es difícil, hermanos, porque a nosotros no nos gusta hablar. No. Pero la realidad, hermanos, es que nuestras palabras a veces salen espontáneamente. No pensamos lo que decimos. Pero, hermanos, recuerda esto. La prudencia se trabaja. La prudencia se trabaja. El dominio propio se trabaja y de manera consciente. Yo soy prudente. Yo tengo un dominio propio. Entonces me voy a controlar. Y antes de hablar, voy a pensar lo que voy a decir. Lo vuelvo a repetir, hermano. Tus palabras te pueden traer mucho dolor. Te pueden traer destrucción. Así que cuida lo que dices. Porque dice el proverbio, mas la boca del necio es calamidad cercana. Tus palabras te pueden traer destrucción. ¿Ok? Esto es lo que nos enseña este proverbio. Ahora, hermanos, para darle continuidad, vamos al siguiente proverbio para no atorarnos y quedarnos solamente en uno. Vean, acompáñame a Proverbios 10, versículo 15. Vamos al siguiente proverbio. ¿Dudas? ¿Todo bien hasta aquí? Porque ya cambiamos de tema, ¿eh? Recuerden, los proverbios ves un tema y al que sigue ya es otro tema, ¿ok? Entonces vean, vamos a pasar al otro proverbio. Proverbio 10, versículo 15. Dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. Vamos a analizar, hermanos, un poco más este proverbio. Dice la primera parte, las riquezas. Fíjense, hermanos, esta frase de las riquezas en hebreo, en el hebreo original, hermanos, está en singular, no está en plural. O sea, se traduciría mejor como la riqueza. ¿Okay? Realmente no cambia mucho el sentido, pero pues yo se los quería dar para que lo supieran. ¿Okay? Entonces, este texto simplemente diría, la riqueza del rico son su ciudad fortificada. Nota, la palabra fortificada se refiere a algo que es fuerte, algo que es una fortaleza. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, en qué año se escribió este libro de Proverbios? Este libro se escribió, hermanos, aproximadamente en el año 971 al 686 a.C. Al 971 al 686 a.C. Y es importante saber esto, hermanos, porque en esas épocas las ciudades estaban fortificadas por muros, ¿no es cierto? Las ciudades estaban amuralladas. ¿Cuál era la intención? ¿Por qué ponían muros en sus ciudades? Para, obviamente, protegerse de una invasión enemiga, ¿no es cierto? La idea era proteger esa ciudad. Entonces, hermanos, teniendo esto en mente, cuando el escritor de Proverbios está diciendo, las riquezas del rico son su ciudad fortificada, en la mente de la audiencia original, están pensando en una protección, ¿no es cierto? Porque para eso era una ciudad fortificada, para protegerme. Pero ¿por qué el proverbista está diciendo estas palabras? ¿Cómo que las riquezas del rico son su fortaleza, son su protección? ¿A qué se refiere? Con su dinero hace lo que se sienten confiados. ¿Sí? Hay una realidad, hermanos, que no podemos negar. El dinero provee una medida de protección. Esa es la realidad. ¿A poco no? El dinero, hermanos, te da protección con ciertas cosas o ciertos problemas. No lo podemos negar, hermanos. Por ejemplo, las personas que tienen dinero, ellos pueden evitar problemas en su salud. ¿Cómo? Pues a lo mejor compran mejores cosas de calidad o van en los mejores hospitales del mundo o del país, porque tienen dinero, tienen los recursos y eso les puede dar una mejor salud, ¿no es cierto? Los pobres pueden ir a los mejores hospitales.
No, vamos al Seguro Social, sí. Y eso si nos va bien, ¿no? Si no, pues al CIMI. ¿No? Esta es la realidad, hermanos. Otro ejemplo, el que tiene dinero puede hacerse de un carro. Y hacerse de un carro quizás te ayuda a evitar varios peligros, hermanos, porque se sabe mucho que nuestros transportes públicos aquí en la Ciudad de México asaltan mucho. O en el metro, ¿qué pasa? Te bolsean. Entonces, tener un carro te puede evitar de ese tipo de problemas, ¿no es cierto? Sí me doy a entender, hermanos, a lo que quiero llegar. El dinero provee una medida de seguridad. Por eso, hermanos, de manera de aplicación para nuestras vidas, es sabio trabajar duro, pero también es sabio ¿qué? Ahorrar. Es sabio ahorrar, hermanos. Tú tienes que ahorrar tu dinero para alguna emergencia de tu vida. Porque esto es cierto. Dios puede proveerte por medio del dinero una protección para el día malo, para los problemas. Por eso, hermano, tienes que aprender a ahorrar. Muchas veces, así como entra el dinero, sale y se va. Y llega la situación mala, llega el día malo, no tenemos dinero y estamos presionados. Y entonces, ¿qué hago? Pido prestado y entonces le empiezo a deber a todos lados y en lugar de que esto me saque, me dé un salvavidas, no, me hunde más porque me endrogo más. Nos suele pasar eso, ¿no es cierto? Pero todo ¿por qué? Por no ahorrar el dinero. Ve lo que dice Proverbios 6:6. Un pasaje muy conocido. Proverbios capítulo 6, versículo 6. Proverbios 6, versículo 6, dice así: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Escucha, la cual, o sea, la hormiga, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. Detengámonos aquí, hermanos. Aquí simplemente está diciendo que la hormiga no tiene a nadie que le diga qué hacer. O sea, la hormiga no es floja para andarla acarreando a que haga las cosas, ¿no? Por iniciativa misma, ellas tienen ¿qué? Su instinto de trabajar. Ellas trabajan, nadie las acarrea, no tienen ningún gobernador, no tienen ningún señor, nadie que las mande. Y por eso, versículo 8, vean, ellas preparan en el verano su comida y recogen en el tiempo de la siega su mantenimiento. Ve, hermanos, cómo las hormigas se preparan cuando en el verano. Y tan pequeñitas que son y van cargando su hojita. ¿Pero por qué se preparan en el verano? Porque en el futuro va a llegar un invierno que no van a tener trabajo, no van a tener comida, y entonces ellas se preparan en el verano. ¿No es cierto? Quiero que notes, hermano, que la hormiga no solamente se esfuerza por cumplir sus necesidades hoy, sino se esfuerza por cumplir sus necesidades ¿qué? Futuras. Ellas trabajan duramente para cumplir lo de hoy, pero también para cumplir el futuro incierto que van a tener, para el día que no tengan los recursos. Vean, hermanos, la enseñanza que aquí Salomón le está dando a su hijo es muy clara, ¿no es cierto? Simplemente Salomón le está diciendo: hijo, tienes que trabajar duro para suplir tus necesidades hoy, pero también tienes que trabajar y ahorrar para el invierno, para el día donde no haya esos recursos. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo es importante ahorrar? Es lo mismo que nos está enseñando nuestro versículo base. Vean, regresando ahí, Proverbios 10:15, regresando a Proverbios 10, versículo 15, es exactamente lo mismo. Dice: las riquezas del rico son su ciudad fortificada. O sea, el dinero te provee de una medida de seguridad. Así que, hermanas, administre bien los recursos que les dan sus maridos, sus esposos. Y si ustedes trabajan, hermanas,
Administre bien eso que ganan y eso que sus esposos les dan. Aprendan a ahorrar. Sean como las hormigas que se anticipan al día malo. No gasten por gastar. Es que vi ese vestido que está hermosísimo. Sí, pero tienes otros 20 vestidos hermosos en tu armario. ¿Para qué quieres otro? Obviamente, hermanos, No es del mismo color. no es del mismo color. Sí, a veces gastamos por gastar, hermanos, pero la idea es no lo hagas. Y obviamente, hermanos, esto también aplica para los esposos y para todo el mundo. No gastes por gastar. Cuida a tu esposa y nada más. No. Claro. La idea es ahorra, ahorra, ahorra. Este es un principio muy bueno para nosotros, ¿no es cierto, hermanos? Este proverbio realmente es muy bueno para aplicarlo. Simplemente está hablando del ahorro. Ahorra tu dinero. Pero quiero que notes algo más, hermanos. Dice el texto, las riquezas del rico son su ciudad fortificada. O sea, hermanos, debido a que sus riquezas le pueden ayudar en el día malo, probablemente por eso el rico pone su confianza total en ese dinero. Y ahí es donde estamos perdidos. Si nosotros tenemos esa actitud con el dinero, estamos perdidos. Porque yo digo, yo soy rico y digo, mi dinero me da una seguridad. Y es la seguridad más grande que tengo. Y entonces, estás tronado. Porque ve lo que dice Proverbios 18:11. Proverbios 18, versículo 11, y más adelante. Proverbios 18, versículo 11, dice, Proverbios 18, versículo 11, vean, no, aquí yo me equivoqué, dice, es versículo 18, 11, dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Son las mismas palabras, ¿no es cierto?, del 10, 15. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Ahora, ve lo que añade aquí. Dice, y como un muro alto en su imaginación. ¿Puedes ver el problema aquí? Sí. ¿Puedes ver que aquí hay un problema muy grande? O sea, hermanos, la tendencia pecaminosa del ser humano, incluyéndonos a nosotros los creyentes, la tendencia pecaminosa es que cuando tú tienes dinero, en lugar de confiar en Dios, confías en tu dinero, confías en tu riqueza. Y ese es un problema muy serio, hermanos. Porque como dice el proverbio, tú te imaginas que el dinero es un muro enorme que va a solucionar todos tus problemas. Pero eso no es cierto. ¿Te da seguridad? Sí, pero no es la mayor seguridad. ¿Quién es la mayor seguridad? Dios, y solo Dios. Él es la mayor seguridad. Pero nuestro pecado, ¿qué hace? Nos lleva a confiar más en las riquezas. Eso es lo que hace nuestro pecado. Claro, entonces cuando tenemos riquezas, nos pasa como el proverbio. Empezamos a tener un muro alto que en nuestra imaginación lo subimos hasta lo más alto que tengamos. Y nos olvidamos de Dios. Ve lo que dice Jeremías 9:23. Jeremías 9:23. Jeremías 9, versículo 23. Dice así Jeremías 9, versículo 23. Así dijo Jehová. Vean, estas son palabras de Dios. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Y escucha, ni el rico se alabe ¿en dónde? En sus riquezas. Ahí está, hermanos. Ve cómo Dios sabía que la tendencia pecaminosa del ser humano, cuando goza de prosperidad, cuando goza de cosas materiales, es que confiar en esa prosperidad material. Dios lo sabe. Dios sabe que esa es nuestra tendencia. Por eso nos dice, tú rico, no te alabes en tu riqueza. Y por eso mismo, hermanos,
Dios le dijo unas palabras a la segunda generación de israelitas que salieron de Egipto. Y ve lo que les dijo en Deuteronomios 8:11. Ve lo que Dios le dijo a ellos en Deuteronomios 8:11. Vean, Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 dice: cuídate, escucha, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir su mandamiento, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Vean, salud. Dios simplemente le está diciendo a los israelitas: no te olvides de mí. No te olvides de mí. Y vean lo que le dice versículo 12. No suceda que cuando comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuviese se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta que Dios sabe que la prosperidad material te puede llevar a que te olvides de Él? Dios se los dijo muy claros a los israelitas, ¿no es cierto? Dios les está diciendo aquí, bajo el contexto, le está diciendo: israelitas, ustedes ahorita están en el desierto, Ustedes ahorita no tienen absolutamente nada. Ustedes están dependiendo de mí porque yo les doy de comer ese maná. Ustedes dependen en su totalidad de mí. Pero cuidado, va a llegar un día cuando ustedes lleguen a la tierra de Canaán. Va a llegar un día cuando ustedes lleguen a esa tierra prometida, y ahí tú te vas a hacer de cosas. Ahí tú vas a aumentar tu riqueza. ¿Y sabes qué? Te puedes olvidar de mí. Te puedes olvidar de mí. ¿Por qué? Porque esta es la tendencia pecaminosa. Vean cómo el Señor lo sabe. El Señor sabe, hermanos, que la tendencia de todo ser humano, incluyéndonos a nosotros mismos, es que adquiramos cosas materiales y nos olvidemos del Señor. Ese es nuestro pecado. Vean, lo mismo, Lucas 12:13. Lucas capítulo 12, versículo 13. Vean lo que dice Lucas 12, versículo 13. Lucas 12, versículo 13, dice: le dijo uno de la multitud: maestro, o sea, una persona le dijo al Señor Jesucristo, Él es el maestro: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas el Señor Jesucristo le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos ¿de qué? De toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, detengámonos aquí, vean, hermanos, cómo aquí al Señor Jesucristo se le acerca una persona, ¿no es cierto? Para decirle: oye, quiero la herencia, que la reparta, ¿no? Y entonces el Señor le dice: bueno, pues, ¿qué me viste cara de juez o qué? ¿No es cierto? Pero el Señor les da una enseñanza muy importante. Y el Señor les dice: guárdate de toda avaricia. Y esto es cierto, hermanos, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Porque las cosas terrenales, ¿qué? Pasan. Y ahí no está la vida verdadera, hermanos. Pero el Señor Jesucristo, para hacer un énfasis en esta idea, da una parábola. ¿Qué es una parábola? ¿Saben qué es una parábola, hermanos? Sí, por ahí va. ¿No? Una historia que trae una enseñanza. Ajá, sí. Por ahí va también. Fíjense, una parábola, hermanos, es una historia, sí, pero es una historia inventada, ¿ok? No es una historia real, pero esta historia trae ilustraciones o situaciones de la vida cotidiana. ¿Para qué? Para enseñar una verdad, pero espiritual. Esa es la intención de una parábola, enseñar una verdad espiritual. Y eso es lo que quiere hacer el Señor Jesucristo aquí. Estamos hablando acerca de las riquezas,
Así que les voy a contar una parábola y ve versículo 16. Les dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y vean versículo 17. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Nota, hermanos, este hombre tiene tanto que ya no le cabe. Y entonces se le ocurre algo. Versículo 18. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma. O sea, él se está hablando a sí mismo, ¿no es cierto? Él se está diciendo y él se dice, muchos bienes tienes guardados, escucha, ¿para qué? Para muchos años. Nota, hermano, cómo este hombre aparentemente gozaba de buena salud, ¿no es cierto? Aparentemente este hombre era un hombre fuerte, era un hombre que tenía buena salud, porque él no está diciendo, ya tengo dinero, ya tengo recursos, entonces ahora voy a ir a ver al mejor doctor porque ando enfermo. No. ¿Qué está diciendo este hombre? Tengo buena salud y voy a disfrutar muchos años de mi vida, ¿no es cierto? Voy a disfrutar toda mi vida. Y entonces se dice a sí mismo que repósate, come, bebe, regocíjate. Vean, hermanos, este hombre ya se sentía jubilado y viviendo millones de años, ¿no es cierto? Disfrutando de la vida. Pero, versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. O sea, esta noche vas a morir. Y todo lo que tienes no te va a servir de nada. Dice versículo, y lo que has provisto, ¿de quién será? Versículo 21, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Esto es cierto, hermanos. Muchos no piensan en los demás. Muchos no piensan en invertir en el reino de los cielos. Y solamente todo es ¿para quién? Para mí, para mí, para mí. Este es un hombre egoísta, ¿no es cierto? Es un hombre que no piensa en nadie más, sino que solo en sí mismo. Este es un incrédulo, hermanos, que solo piensa en tener el dinero, pero ese dinero es solo para él, y para él, y para él. Para satisfacer al final, hermanos, está satisfaciendo sus deseos personales, ¿no es cierto? Porque esta es la realidad. Un incrédulo, hermano, siempre va a mostrar que su Dios es el dinero, porque él confía más en las riquezas que en otra cosa. Vean, misma idea, 1 de Timoteo 6:17. Acompáñame a 1 de Timoteo 6, versículo 17. Vean lo que dice Pablo a Timoteo. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, dice así la palabra de Dios, a los ricos de este siglo. ¿Quiénes son estos ricos, hermanos? ¿A qué ricos se está refiriendo Pablo? Fíjense, hermanos, en el contexto, los ricos eran las personas que tenían más de lo que necesitaban para vivir. ¿Ok? Ese es un rico. Una persona que tiene más de lo que necesita para vivir. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Porque el mismo texto nos los dice. Vean, ahí arribita, en el versículo 6. Vayan tantito y ahorita regresamos al 17. Vean lo que dice ahí en el versículo 6. Pablo, 1 de Timoteo 6:6, Pablo le dice a Timoteo, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Escucha, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. O sea, simplemente Pablo está diciendo, tú tienes que estar contento con lo que necesitas para vivir. Solo el tener sustento y abrigo. ¿No es cierto? Pero Pablo dice estas palabras a todos. Todos, hermanos, tenemos que estar contentos con lo que tenemos, con lo que necesitamos para vivir. Y ahora, hermanos, ¿qué hace Pablo? Empieza a avanzar y hace una excepción. Y llegamos al versículo 17. Y Pablo, vean lo que dice, a los ricos de este siglo. O sea,
a los que tienen más de lo que necesitan para vivir. Vean, hermanos, aquí Pablo nos está dando a entender claramente que hay diferencias sociales, económicas. Hay diferentes niveles de riqueza. Entonces, hermano, si tú tienes más de lo que necesitas para vivir, de acuerdo a este texto bíblico, tú eres rico. La pregunta es, ¿qué se necesita para vivir? ¿Qué es lo que se necesita para vivir? ¿Qué necesitas tú, hermano, para que no mueras ahorita? Necesitas comida, un techo y ropa. ¿No es cierto? Eso es lo básico que todos necesitamos para vivir. ¿No es cierto? Comida, ropa y un techo para vivir. O sea, si tú tienes, hermano, si tú tienes un refri lleno que te alcanza para varios días, entonces tú eres rico, porque tienes más de lo que necesitas para vivir. Si tú tienes 5 pantalones y 20 pares de zapatos, y no solamente uno, que solamente necesitas uno para vivir, entonces tú eres rico, de acuerdo a estos textos, porque tú tienes más de lo que necesitas para vivir. Eres una persona rica. Bueno, Pablo le dice a los ricos, vean versículo 17, a los ricos de este siglo mando que no sean ¿qué? Altivos, o sea, que no sean orgullosos, porque esta es la tendencia pecaminosa, ¿no es cierto? Incluyendo a los creyentes. Hay creyentes ricos que son orgullosos, hay creyentes ricos que tienen más de lo que necesitan para vivir. ¿Y qué pasa? Ya se sienten la última coca del desierto, ¿no es cierto? Esta es la realidad, hermanos. Ellos ya sienten que son los que les prestan el dinero a Slim. Son orgullosos, hermanos. Esta es nuestra tendencia. Se compran unos par de zapatos nuevos y ya se sienten los pavos reales. Son orgullosos. ¿A poco no pasa? Esto pasa también a nuestros alrededores. Porque, hermanos, nosotros somos tan materialistas, somos tan orgullosos, aún siendo cristianos. Muy orgullosos. Pero Dios en su misericordia, hermanos, nos da más de lo que necesitamos para vivir, pero nosotros en nuestro pecado nos enorgullecemos. Pero vean qué más dice Pablo. Dice que los ricos no pongan la esperanza ¿en dónde? En las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. A veces hacemos lo contrario, hermanos. Ponemos nuestra esperanza en las riquezas, pero Pablo, ¿qué dice? Hermano, es cierto, Dios te da todas las cosas. Es más, Dios te dio más de lo que necesitas para poder vivir. No te enorgullezcas de tus riquezas. No veas a las riquezas como tu única fuente de seguridad, sino confía en Dios, el que te dio todas las cosas, y disfruta eso que tiene Dios. Pero confía en Él. Esa tiene que ser tu actitud, confiar en el Dios que te da esas riquezas. Y entonces, hermanos, Pablo dice, versículo 18, tú que eres rico, tienes que hacer ¿qué? El bien. Que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. O sea, comparte tu riqueza con el necesitado, ¿no es cierto? Y versículo 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Y escucha esto, que echen mano de la vida eterna. ¿A qué se refiere con esto? ¿Cómo que echen mano de la vida eterna? ¿A qué se está refiriendo Pablo, hermanos? Pablo simplemente nos está llevando a pensar como diría un predicador. Tú tienes que pensar en que la vida es corta, la muerte es segura y la eternidad es larga. En eso tienes que pensar. La vida es corta, la muerte es segura y la eternidad es larga. O sea, hermanos, usa tu dinero para ser amigos en la eternidad. Eso está diciendo.
Invierte tu dinero para el reino de Dios, para que muchos oigan el Evangelio, para que muchos vayan a los pies de Cristo, para que cuando tú estés en la presencia de Dios en el cielo, tú veas cómo Dios usó tus riquezas para glorificarlo a Él. ¿Se dan cuenta? Para eso también son las riquezas. Pero quiero que veas el punto aquí, hermanos. El punto aquí es, confía en Dios. Él te dio esas riquezas, confía en Él. Pero, tengas o no tengas, confía solo en el único Dios que te da las cosas. Ese es el punto, hermanos. Y entonces, hermanos, regresando al Proverbios 10, versículo 15, podemos ver esta gran realidad. El dinero, hermano, no debe de ser nuestra única fuente de seguridad. No. El dinero no puede ser tu única fuente de seguridad. Porque eso pensamos, ¿no es cierto? Yo ya estoy bien. Yo ya tengo para pagar mis deudas. Yo ya tengo para mi retiro. Yo ya tengo para la escuela de mis hijos. Yo ya tengo para vivir. Yo estoy bien y este es mi gran gozo. Eso no debe de ser, hermanos. Porque recuerden que dijo Pablo, las riquezas son ¿qué? Son inciertas. Las riquezas son inciertas. Y si tu esperanza está en esa riqueza, ¿qué va a pasar cuando no esté? Tu vida se va a derrumbar. Porque tu esperanza estaba en esas riquezas. Mejor, hermanos, tengamos poco o mucho, no importa. Que tu esperanza esté en Cristo y solo en Cristo, en el Dios vivo que te da todo. Ahora, hermanos, tiene que quedar algo claro. Con esto yo no estoy diciendo que es malo tener posesiones. Yo no estoy diciendo que es malo las cosas materiales. Tampoco estoy diciendo que el dinero es malo. Porque, hermanos, aquí estamos hablando de tu actitud. ¿Ok? Tu actitud delante de Dios y delante de las riquezas. Estamos hablando de lo que hay dentro de ti, en tu interior. ¿En quién confías más tú? ¿En quién confías más? De eso estamos hablando. Yo confío más en el dinero o en el Dios verdadero. Porque recuerda, hermanos, el dinero es amoral. O sea, ¿qué significa eso? Que el dinero no es bueno ni malo. Es amoral, no tiene una moral. Pero ¿quién sí tiene una moral? Nosotros, los seres humanos. O sea, nosotros sí producimos pecado. Nosotros sí podemos ir a la avaricia, sí podemos ir al orgullo, sí podemos sentirnos los autosuficientes. Por eso quiero preguntarte, hermano, ¿cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Tú confías más en Dios o en tus recursos materiales? Hago la pregunta para que reflexionemos, hermanos, porque al final esto es lo que nos enseña el proverbio. ¿Dónde está nuestra fortaleza? Ahora, hermanos, vean, continúa diciendo Proverbios 10, versículo 15. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Y escucha, y el desmayo de los pobres es su pobreza. Nota la palabra desmayo. En hebreo, hermanos, es mejitá. Que, hermanos, mejitá, hermanos, ya la vimos en el versículo 14, ¿recuerdas? Que en el versículo 14 se usa la palabra calamidad. Es la misma palabra que se traduce como destrucción o como ruina. Entonces, ¿cómo diría este versículo? La ruina, la destrucción de los pobres es que es su pobreza. Vean, hermanos, esta simplemente es una afirmación de una verdad general. Porque esto es cierto, hermanos. Por desgracia, el pobre está expuesto a muchos abusos, ¿no es cierto? Porque, hermanos, generalmente, ¿quiénes son los que son más menospreciados en nuestra sociedad? Los que tienen menos dinero, ¿no es cierto? Es una realidad y es una realidad triste. Y Dios abomina eso. Porque ve lo que dice en Miqueas capítulo 2, versículo 1. Miqueas capítulo 2, versículo 1. Miqueas capítulo 2, versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Vean lo que dice. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad
y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Vean, hermanos, detengamos ahí tantito. Aquí tenemos a un pecador que está en la comodidad de su cama, ¿no es cierto? Y que en la noche él está pensando en hacer cosas malas. Pero cuando llega la mañana, dice el texto, este hombre ejecuta su plan malo. ¿Pero por qué lo ejecuta? Dice, porque tiene en su mano, ¿qué? El poder. Y vean lo que hace. Versículo 2. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Vean que los pecadores poderosos, que probablemente si tiene poder también tiene riqueza, ¿no es cierto? Este pecador hace lo que quiere y abusa del vulnerable. Esta es una realidad, hermanos. Esta es una ilustración de lo que estamos estudiando en Proverbios 10:15. Una persona sin dinero es más vulnerable a ciertos problemas. Es una verdad. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar duro y ¿qué? Y ahorrar. Eso es lo que tenemos que hacer. Trabajar duro y ahorrar. Pero, hermano, no pongas tu esperanza en el dinero. Sí, busca trabajo, trabaja duramente, sé responsable con el uso de tu dinero, pero no trates al dinero como si fuera tu Dios. No lo trates. Porque, hermano, si Dios te coloca en una situación vulnerable económicamente, pues aún dentro de esa situación tú le das gracias a Dios. Porque esa es una oportunidad, aunque no parezca, esa es una oportunidad para que tú confíes más en el Señor. Si tú estás en una situación donde dices que económicamente ahorita no me está yendo bien, dale gracias al Señor, porque Dios quiere que tú confíes más en Él. Pero, hermano, del lado contrario, si Dios te da la bendición de tener más de lo que necesitas, ten cuidado con el pecado de la avaricia. Ten cuidado con el pecado del orgullo. ¿No es cierto? Pero también piensa en esto, hermanos. El no tener dinero no te garantiza que no vayas a ser avaro, que no vayas a ser orgulloso. Porque esa también es otra realidad, ¿no es cierto? Tú puedes amar el dinero, lo tengas o no lo tengas. Tú puedes ser orgulloso, ¿no es cierto? Porque recuerda, el problema no es el dinero, el problema ¿quién es? Nosotros mismos. El problema es nuestro corazón, es nuestra pecaminosidad, es nuestra actitud. Por eso dice este texto, no lo busques yo, aquí lo leemos. Por eso dice 1 Timoteo 6:10, escucha, porque la raíz de todos los males es que el amor al dinero. Vea, Pablo no está diciendo que la raíz del mal es el dinero, no. Es el amor, es tu actitud. Es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, por ser avaros, su fe no tenía fundamento. El pecado los consumió por amar el dinero. ¿Se dan cuenta, hermanos? Así que pongan atención en eso, hermanos, y no sean avaros. Que sus murallas más grande, que su protección más grande, que su seguridad más grande, que su confianza más grande sea Cristo y solo Cristo. Amén. Pues lo dejamos aquí, hermanitos.